Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio, según San Marcos, está tomado en su capítulo 12, del verso 28 al 34. Entonces se adelantó un maestro de la ley, había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificio. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Sean bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos. Tengan ustedes un buen día en el nombre del Señor. Preparados en casa para poder seguir evangelizando, seguir transformando a través de la palabra de Dios, que es lámpara de nuestros pasos y luz en nuestro sendero. El Señor nos hace un recordatorio en este día de hoy, domingo, en que se celebra el gran banquete de la Santa Eucaristía. El Señor nos hace esa invitación a participar, a perseverar de esa gran fiesta que hoy celebra la Iglesia, el Día del Señor. Hoy Jesús en el Evangelio nos dice: decir que amamos a Dios es muy bonito, es muy fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa. Decir que amamos al prójimo, todos lo pueden decir. Yo amo, yo quiero a mi prójimo, pero hacer lo que el Señor nos pide, eso es lo que es más costoso, difícil para el ser humano. Por eso, el Señor nos enseña sobre los maestros, los escribas, los fariseos, personas que conocían la ley, personas que sabían la palabra de Dios, conocían profundamente, tenían un gran conocimiento, pero solamente era teórico, no eran prácticos, o sea, solo conocían, solo sabían, pero no lo vivían, no lo practicaban. Y eso es lo que hoy el Señor nos dice. Por eso, fíjese, en el último versículo, en el 34, dice: Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. Lo mismo nos dice hoy el Señor a través de su palabra. Nosotros no estamos lejos, estamos cerca. Pero no nos conformemos, no nos quedemos con estar cerca. Necesitamos entrar, necesitamos estar adentro. ¿Cómo? A través de la confesión, a través de la reconciliación, o sea, a través de los sacramentos. Aquel que vive la fornicación debe prepararse a través del matrimonio. Aquel que está solo debe prepararse a través de los sacramentos. Estar adentro. No nos quedemos afuera, no nos conformemos con estar cerca. Es necesario estar adentro. Por eso hoy el Evangelio nos dice: el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a comenzar hablando de nuestro prójimo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es el que vive con nosotros. El prójimo es el que está junto a nosotros, nuestros
hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros yernos, nuestras nueras, nuestro vecino, nuestros hermanos, nuestro compañero de trabajo, aquel que va junto con usted sentado en un bus. Ese es su prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos hace esa invitación porque nosotros simplemente solo somos teóricos, solamente decimos, amar al prójimo, claro que yo lo amo. Amar a Dios, claro que yo amo a Dios. Pero hacerlo es lo que al hombre le dificulta vivirlo, ponerlo en práctica día a día. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque cuántos enfermos no hay a tu alrededor. ¿Cuántas personas necesitadas no hay a tu alrededor? Hay muchas personas necesitadas. Hay muchas personas enfermas. ¿Y qué has hecho con ellos? Dios te ha bendecido, Dios te ha dado la oportunidad de tener económicamente, tener muchas cosas. Tienes mucha ropa, tienes muchos zapatos, calzados, pero no quieres regalarlo. No lo usas, pero no lo quieres regalar. Y el Señor dice, ama a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque si yo quiero el bien para mí, si yo quiero estar feliz, si yo quiero estar contento, yo también quiero que la persona, el que está al lado mío, también sea feliz. Porque decir amar a Dios y no lo hacemos, por eso el Señor llegó a decir en San Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Por qué? Este mensaje va para todos los cristianos, cristianos católicos y aquellos que se llaman cristianos evangélicos. Va para todos este mensaje, un llamado de atención que el Señor nos hace. ¿Cómo es que nosotros decimos, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Que amemos al prójimo. ¿Cuántas personas no dicen, cómo voy a amar yo a aquel que me hizo daño? ¿Cómo voy a amar yo a aquel que me dejó con 3 o 4 hijos? ¿Cómo voy a amar yo a aquel que me hizo la vida de cuadritos? Aquel que me sacó la vergüenza allá en la calle, aquel que me gritó allá. ¿Cómo lo voy a amar a aquella mujer que en el río lavando me dijo tantas cosas, me dejó en vergüenza? ¿Cómo voy a amar yo? El Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso, la primera carta de Juan, mire, primera carta de Juan, capítulo 4, en su verso 20, el Señor nos dice así de esta manera. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20, dice, si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo yo voy a decir que soy cristiano, nacido de nuevo, que yo practico el evangelio, que yo doy el diezmo, que yo estoy dentro de la Santa Eucaristía todos los domingos, que yo no hago falta? ¿Cómo voy a decir yo amo a Dios y odio a mi enemigo? Dice, odio a mi hermano, odio a mi prójimo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se entiende eso? Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Eso lo sabían ustedes? Es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios. A Dios, a quien no ve. Eso es lo que el Señor dice. ¿Cómo es que nosotros decimos que amamos a Dios y no lo vemos? Y al prójimo que está tirado en su cama, necesitado de una medicina, necesitado de una libra de frijol, de una libra de maíz para comer, necesitado de unos centavos o de dinero para poder comprar su medicina. Pero muchas veces nos llenamos la boca, muchas veces lo gritamos, muchas veces decimos cosas que no lo estamos haciendo.
Y hoy, Primera de Juan nos dice, si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Que ame también a su hermano, dice el Señor. Y por eso, si nosotros en lugar de amar, fíjese bien, en lugar de amar, somos vengativos, pero somos cristianos, me las va a pagar el quien me las hace, me las pagas. Como dice el ganso con la gansa, venganza, venganza. Hay muchos cristianos que son así, que viven así. Yo escuché en una ocasión de un par de cristianos que se empezaron a insultar, pero uno de ellos llevaba su machete metido en su vaina, como le dicen, en su estuche. Y cuando empezaron a discutir, le dijo el uno al otro, yo puedo ser muy cristiano, pero mi machete no es cristiano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender cuando escuchamos la celebración en la Eucaristía, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros nos sentamos y meditamos, agarramos las Sagradas Escrituras, nos ponemos a estudiar, doblamos nuestra rodilla, hacemos el Santo Rosario? Pero ¿dónde queda eso? Cuando nosotros, en lugar de amar, queremos venganza. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, fíjese bien, que Jesús nos enseña de que nosotros debemos de amar al prójimo. Si amamos a Dios, debemos de amar al prójimo. Porque el que odia, dice, está en un estado de muerte. Fíjese bien. El que odia está en un estado de muerte, dice Primera de Juan 3:15. Dice, el que no ama está en un estado de muerte. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender para poder vivir en esta vida. El tiempo que Dios nos permita vivirlo, vivir bien, compartir, ayudar al necesitado, ayudar al prójimo en lo que podamos. Eso es lo que el Señor dice, porque dice que el que odia a su hermano es un asesino. Un asesino no es solamente que lleva arma blanca o arma de fuego, no. Un asesino es también a través del odio, a través de la venganza. Ese también es un asesino y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Entonces, por esa razón, el que no ama está en un estado de muerte. Eso nos dice el Señor a través de su palabra. Por eso, el Levítico dice, no te vengarás. ¿Y usted qué está pensando de vengarse? Oiga cómo lo dice. Levítico en su capítulo 19, Levítico 19, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. Para ustedes que les gusta la venganza, para ustedes que les gusta el rencor, para ustedes que no saben amar al prójimo, aquí dice el Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. Es la invitación que el Señor nos hace. Cristiano católico, cristiano evangélico, como se llama decirse, aunque no lo son.
Dice el Señor que no debemos guardar rencor, no te debemos vengarnos, fíjese bien, no te vengarás, ni guardarás rencor. Y es lo primero que nosotros hacemos. Entonces por eso es de que estamos como los fariseos, como los maestros de la ley, que solamente somos personas que escuchamos, pero no lo practicamos. Y muchas veces catequistas que enseñan, pero no lo viven. ¿Qué está pasando con los cristianos? ¿Qué está pasando? Eso es lo que hoy el Señor nos enseña a través de su palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le desees el mal a tu prójimo. No le desees el odio. No le tengas odio, no le tengas rencor. Más bien, ámalo. Si te ha ofendido, perdónalo. Porque el Señor nos pide a través de su palabra. Por eso dice el Señor, amarás. El primer mandamiento dice, Jesús le contestó, el primer mandamiento es escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Amar al Señor. Y por eso nos dice el Evangelio, cuando este escriba le respondió, Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos, estás cerca, le dijo el Señor. Y lo mismo nos dice hoy el Señor. Ya te convertiste, ya hiciste tu conversión, ya hiciste tu matrimonio, ya tienes tus sacramentos, ya te formaste para catequista. Qué bueno, no estás lejos, estás cerca. Pero no necesitamos, no nos conformemos con quedar cerca. Entremos, practiquemos, vivamos lo que el Señor dice. Qué bonito decir, ¿verdad? Yo soy cristiano, yo creo en Dios, gracias a Dios, yo amo a Dios. Mire, decir que amamos a Dios es muy bonito, se escucha bonito. ¿Quién no lo va a escuchar bonito? ¿Quién no lo va a poder decir? Todo lo podemos decir. Yo amo a Dios, yo amo al prójimo. Qué bonito se oye, ¿verdad? Pero vivirlo, cuando ves al necesitado, cuando ves a tu prójimo. Ayer nos decía el Evangelio de ayer, de San Mateo 25:31, cómo nosotros podemos salvar en el día de la muerte, cómo nos podemos salvar, cómo podemos llegar a la salvación, practicando las obras. Y hoy el Señor dice que haciendo las obras, ¿sí? Vivirlo como yo quiero vivir, así quiero que viva el otro. Si yo tengo un plato de comida y veo al otro que no tiene, debo de darle la mitad. Si somos 3, debo compartirlo entre 3. Si yo quiero comer, también ellos quieren comer. Si yo quiero alimentarme, también ellos quieren alimentarse. Amar al prójimo es estar con ellos. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios. El Señor es único, no hay otro Dios. Y por eso San Juan en su capítulo 14, fíjese cómo lo dice el evangelista de San Juan en su capítulo 14, verso 15. Nos dice de esta manera, si ustedes me aman, oiga bien, si ustedes me aman, dice, guardarán mis mandamientos. Oiga cómo lo dice. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Pero si nosotros lo amamos, si ustedes me aman, guardarán, no solo guardar, practicarlo, vivirlo, compartirlo, cambiar. El Señor pide un cambio, una transformación. ¿Por qué somos tan egoístas? ¿Por qué somos orgullosos? ¿Por qué nos sentimos dueños de todo lo que tenemos? ¿Acaso no saben que el Señor nos ha dado? Dice Gálatas 6:7, no se engañen. Nadie engaña a Dios. Nadie puede engañar, nadie puede decir las cosas ante el Señor lo sabe todo.
Si el Señor te ha dado más, da más. Si el Señor te ha dado poco, da poco, pero no dejes de dar. Por eso dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Lucas 6:46 lo decía, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no guardan mis mandamientos? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué? Eso es lo que hoy el Señor nos enseña a través de su palabra. Por eso dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Oiga, y mire en el verso 21 dice, el que guarda mis mandamientos después de recibirlo, ese es el que me ama. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está viviendo usted la palabra cuando después de recibirla, qué hace usted? ¿Es como saco roto? ¿Tiene usted una rotura por donde se le pasa de largo la palabra? Dice San Juan 14:21, el que guarda mis mandamientos después de recibirlo, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Qué palabras la del Señor, ¿verdad? Esa es la enseñanza que nosotros debemos recibir día a día para poder vivir la vida que el Señor nos permite vivir. Amar a Dios, fíjese, sobre todas las cosas. Por eso dice, el que guarda mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento que el Señor nos dice? El que guarda mis mandamientos después de recibirlo, ese es el que me ama. ¿Cuál es el mandamiento, queridos hermanos? Lo que dice allá en San Juan, capítulo 20, verso 21. San Juan 20, 21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Ese es el mandamiento, esa es la voluntad del Señor que dice en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan 14:15. Eso es lo que el Señor nos dice. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandatos del Señor? ¿Cuál es lo que el Señor nos manda a hacer? Nos manda a vivir. ¿Cuál es? Dice, a quienes ustedes perdonen, quedarán perdonados. Y a quienes ustedes no perdonen, se quedarán sin perdonar. Fíjese bien. Lo que dice San Juan capítulo 6, lo que el Señor nos manda guardar. Guardarán, cumplirán mis mandatos. Oiga que dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma de este pan, el pan que yo daré es mi carne. Sí se entiende, ¿verdad? El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo, para todos. Pero pobre aquel que no quiera hacerlo. ¿Qué pasa con el que no quiere hacerlo? Jesús en el 53, Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen el que no lo quiere hacer, el que no lo quiere vivir. Y ustedes saben muy bien quiénes son aquellos que dicen, no, es que eso es una olea, ¿cómo es que el Señor va a darnos de su carne? Eso es simbólico, simboliza su carne, dicen unos. Ustedes saben quiénes son los que dicen eso. Por eso necesitamos aprender para enseñárselo. Por eso dice, Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Y qué dice el 54? El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Estas palabras que el Señor nos ha dejado es para todos aquellos que verdaderamente queremos cumplir la palabra. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Por qué dice el Señor eso?
El que me ama cumplirá mis mandamientos, mis mandatos, mis órdenes, mis enseñanzas, dice el Señor. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Lo resucitaré el último día. Entonces, queda en nosotros comerlo o no comerlo. Por eso dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre que les dará otro protector. El que ama, el que cumple, es aquel que tiene que hacer lo que el Señor nos pide. Por eso, nos enseña el Señor a nosotros para que nosotros nos preparemos, para que nosotros nos formemos, fíjese bien, para que nosotros, así como nosotros amamos al Señor, así también debemos enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, también lo que el Señor nos pide. Por eso Deuteronomio capítulo 6, que es la primera lectura, capítulo 6 del verso 2 en adelante, nos dice así: temerás a Yahvé tu Dios y guardarás todos los días de tu vida sus mandamientos. Todos los días de tu vida. Y es lo que no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no lo estamos haciendo. ¿Por qué creen que hay tanta división en la familia? Porque ya no hay amor del Señor. ¿Por qué creen que dentro de catequistas hay problemas, hay pleitos entre coordinación, hay pleito entre pastorales? Porque no aman al Señor. Y decir que amamos a Dios es muy bonito, se escucha fácil, pero hacerlo, estamos como los fariseos, maestros de la ley, los escribas, que conociendo no lo practicamos, conociendo no lo vivimos. Sabemos que la palabra del Señor nos enseña y no lo queremos poner en práctica. Por eso dice, temerás a Yahvé tu Dios y guardarás todos los días de tu vida sus mandamientos y sus normas que te enseño hoy, que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos para que vivan largos años. Es nuestro compromiso enseñarnos, aprendernos, formarnos, catequizarnos, es nuestro compromiso para después enseñar a nuestros hijos, evangelizar, catequizar a nuestros hijos para que ellos lo hagan con sus hijos de ellos, o sea, con nuestros nietos, con nuestros bisnietos, con nuestros tataranietos, y cuente usted todo para allá. Es bonito, perdón, es bonito, es lindo lo que el Señor hoy nos enseña a través de su palabra. Oiga, ¿qué dice? Que los guarden tus hijos y los hijos de tus hijos para que vivan largos años. Escucha pues, Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad y prosperidad en esta tierra que emana leche y miel, como lo prometió Yahvé Dios de tus padres. Si nosotros queremos la bendición, debemos de practicar, de poner en práctica la palabra del Señor, de dejar a un lado todos esos problemas, de estudiar la palabra para hacer una transformación interior. Necesitamos sanar, limpiar nuestro corazón, transformar nuestro corazón, para que así nosotros, a la luz de la palabra, llevemos esto a nuestros hijos. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oiga, graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como un distintivo. Escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. El Señor dice que nosotros debemos de tener presente todo el tiempo este mandamiento
amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a mí mismo y enseñar a nuestros hijos a que ellos lo vivan, lo hagan, para que el día que nosotros nos vamos de esta vida, ellos lo sigan haciendo. Ellos lo sigan viviendo con sus hijos de ellos y que sus hijos de ellos lo sigan haciendo con los hijos de ellos. Eso es lo que el Señor hoy nos pide a través de la palabra, que nosotros nos despojemos y empecemos a convivir, que nosotros nos acerquemos a través de la palabra y empezamos a vivir esa enseñanza en familia. Qué bonito cuando la familia se reúne y estudia la palabra de Dios. Qué triste cuando los padres, en lugar de estudiar la palabra, le compran teléfonos buenos, recientes a sus hijos, para que se entretengan, para que no les quiten el tiempo y ellos en otras cosas. Qué tristeza que hoy hay familias que están buscando quién los sustituye a ellos sobre la enseñanza de nuestros hijos. Jesús hoy nos hace esa invitación. No estás lejos, dice el Señor. Fíjese bien, no estás lejos, dice Jesús. ¿Cómo lo dice? Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Estamos cerca. Estamos cerca y la invitación es de que entremos, que estemos adentro para que cuando el Señor venga por cada uno de nosotros nos encuentre preparados, listos, como aquellas 10 jóvenes, 5 sensatas y 5 insensatas. 5 que estaban preparados y 5 que eran descuidadas. El Señor quiere que nosotros estemos preparados, tengamos nuestra lámpara encendida y aceite de repuesto, para que cuando el Señor venga nos encuentre preparado. Es la invitación que el Señor hoy nos da a través de su palabra. Y invitándolo a ustedes a estudiar las Escrituras. Si a ti te gusta estudiar las Escrituras, te invitamos a que te suscribas, a que actives la campanita y nos dejes un me gusta. Regálanos un me gusta, no cuesta. No cuesta, en un segundo nomás toca la manita y ya nos regalaste un me gusta. Esto nos ayudará para que esta palabra se extienda más todavía. No nos ayudas a nosotros, ayudas al Señor a que su palabra llegue a muchos más lugares. Eso es lo que el Señor hoy nos pide. Compártelo. Comparte con tus hijos, comparte con tu familia. Diles, apoyemos a este canal para que la palabra de Dios se extienda por muchos lugares. Es la invitación que hoy nos deja el Señor. Enseñar, grábalos, dice, grábalos en poste, ponlo en tu frente, escríbelo en tus manos, dice. Enséñale a tus hijos todo el día, todo el tiempo, hasta que el Señor venga por nosotros. Por eso te invitamos a compartir la palabra, por eso te invitamos a compartir la enseñanza. Es la palabra de Dios, es la enseñanza. Nosotros solamente estamos siendo un medio para que esta enseñanza llegue hasta ustedes, hasta allá en casita, evangelicemos, transformemos a los demás a través de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee. Que pasen un feliz día del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.